tema de hoy, muy interesante y de mucho compromiso, ¿verdad? El tema, importancia de los registros clínicos de enfermería quirúrgica. El registro clínico de enfermería quirúrgica es la evidencia de los cuidados perioperatorios proporcionados. Son medios de comunicación y coordinación entre el equipo de salud que permiten la continuidad y seguridad de nuestro paciente. Es un documento legal que refleja la relación paciente-personal de salud. Si no registramos, incumplimos un principio ético, profesional y legal. Hoy, para ilustrarnos en este tema, tenemos a una profesora experta, doctora experta, máster experta en el tema, la doctora Guadalupe Pérez Hernández. Es licenciada en Enfermería y Obstetricia, con posgrado en Enfermería en Salud Pública, maestra o máster en Auditoría en Salud, doctora en Alta Dirección, certificada como docente, doctorante en Educación, pasante de la carrera de Derecho, labora en consultoría y auditoría de calidad en salud y verificación sanitaria. Es integrante evaluador del Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos y de Investigación en Salud del Estado de México, catedrática de Auditoría en Salud y otras afines, asesora tesis. Anteriormente fue enfermera en USIM, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Centro Médico La Raza. Actualmente es enfermera de vigilancia epidemiológica del IMSS, asesora y consultora de personas físicas y empresas, expresidente de la sección de enfermería de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, con certificado de calidad y reconocimiento de idoneidad en enfermería en salud pública. Doctora Guadalupe Pérez Hernández, es un honor y un placer que hoy nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Darles el agradecimiento y sobre todo por algo muy interesante. Es muy difícil, pero muy difícil, unas personas con las asociaciones que tienen ustedes y con la red tan grande se atrevan a tocar las cosas más profundas relacionadas con una de las áreas de dominio más grandes que tenemos en enfermería, como la importancia de los registros clínicos de enfermería. Y aquí no hablo tanto de la palabra quirúrgica, ¿no? Porque a veces nos mete mucho ruido la palabra quirúrgica. Hablo de todo lo que es el término perioperatorio, porque es el antes, el durante y el después de una área de dominio muy grande en enfermería que tenemos a nivel global. Y bueno, el tema que les voy a tocar hoy, voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. Vamos a tocar desde un encuadre, el desarrollo teórico propio de la temática que me están solicitando, la implementación y bases de estructura, así como modalidades de verificación y el apego legal de este tipo de registros que nosotros tenemos que hacer en enfermería relacionados totalmente con su área de dominio, que es la quirúrgica. Mis objetivos son estos que ven aquí y sugeridos también por parte de la sección, ¿no? que me pidió el apoyo en este sentido. Estamos hablando de compartir los principales aspectos legales y normativos para integrar una nota y que ustedes vean la diferencia que existe con lo que es un registro de enfermería. ¿Sí? Recordar, obviamente, también la importancia de ser un profesional de enfermería acreditado con una cédula y certificado por un colegio comprometido con el registro de sus intervenciones y, obviamente, algo muy importante, sabedor de su corresponsabilidad ética y legal. Esto es algo súper importante para, digamos, ustedes, ¿verdad? En este caso, invitándolos más que nada a que ese tipo de corresponsabilidad pues la mantengamos, porque algo que surge en México ahorita es precisamente la irresponsabilidad en esos aspectos. Bueno, estos son los dos objetivos importantes. Sin embargo, también hay propósitos. Si me permite traer un vasito de agua, por favor, me pasan. Sí, los propósitos que en este momento estamos manejando es que participantes, ¿verdad? Como ustedes, comprendan la importancia del apego normativo
aplicado a las notas y registros de enfermería dentro de la corresponsabilidad legal de la profesión. Y obviamente motivar el compromiso ético de ejercer con buenas prácticas de corresponsabilidad. Siempre dentro del marco actual de la cultura para la calidad en salud. Pero hagamos aquí un aterrizaje. Yo le llamo un aterrizaje forzoso porque de alguna manera esto nos invita a hacer un análisis reflexivo de lo que estamos viviendo. Primero, bueno, pues aprendamos a vivir. Aprendamos a vivir con él. Él llegó para quedarse, tiene una serie de variantes. Estas variantes son implícitas en todos los aspectos, no solamente en México, sino en todo lo que es el mundo, ¿verdad? Le llamamos global. Pero para poder hacerlo, nosotros tenemos que adaptarnos. Ese proceso es muy fuerte. Tenemos cambios con esta nueva normalidad, cambios muy fuertes. Tenemos momentos estratégicos y vamos de una manera como en una oleada exactamente, generando cambios desde un primer nivel de atención, generando nuevos retos para este 2030 y este es uno de ellos. Precisamente, en este momento ya se está transicionando para un nuevo formato de educación en salud, pero junto con la nueva educación en salud está el hacer propio del ejercicio práctico de enfermería, que es lo que estamos haciendo en los hospitales. Pero también tenemos los retos 2030. ¿Cómo debemos hacer los cambios para poder enfrentar este tipo de situación? Obviamente, esto sin abandonar lo que realmente tenemos ahorita y la responsabilidad tan grande de continuar con todo aquello que nosotros tenemos designado como intervenciones propias, como las clínicas de catéteres, obviamente las terapias de fusión, todo lo que son clínicas de herida, todo aquello en lo que hemos incursionado, ¿verdad? Y hablo en general porque todavía no me dirijo a todo aquello que tienen que hacer las enfermeras denominadas quirúrgicas, ¿sí? Esto también nos llevó a algo muy interesante, que es la actualización. La actualización que en este momento la estamos llevando de una manera intempestiva, de una manera lógica, innovando, generando, luchando con la tecnología como en este momento lo estamos haciendo. Sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan que este método de actualización también llegó para quedarse. Es parte ya, forma parte ya de la nueva cultura, de la modalidad, de la nueva modalidad de educación mexicana y mundial que tenemos. Todo esto, ¿sí?, nos lleva a algo muy interesante, a continuar con eso que me gustó mucho cómo se expresó una compañera al inicio cuando me recibieron, ¿sí?, el no bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante con ese autocuidado y medidas de prevención para poder combatir. El virus llegó para quedarse, repito, y se tiene que enfrentar a un equipo de salud fuerte, positivo, que de alguna manera se prepare para enfrentarlo. Obviamente superando esos desafíos tecnológicos e innovando día a día todo lo que en este momento está surgiendo. Desde los conceptos mínimos del aparato tecnomédico que tenemos hasta acostumbrarnos también, porque en este momento ya también tenemos áreas robotizadas. Entonces, todo esto nos invita a que enfermería debe de continuar innovando hacia una visión sistémica, hacia una visión prospectiva del cuidado. No podemos quedarnos. Enfermería es la clave de ese cambio. Y como tal, pues tenemos que despertar. Y no se diga más que esto sea únicamente una lógica implementada de cualquiera de nosotros. No. Esto de alguna manera es implícito. Está en México para todas las instituciones, en el área formativa y en el área de ejecución u operación. Este es un compromiso de profesionales de la salud. Y así nos debemos de ver. Por esa razón, se toca el otro apartado, el apartado de las implicaciones médico-legales, que son tan interesantes y tan fuertes como ustedes no se pueden imaginar. Y que aquí yo toco algo interesante y me detengo un poco, porque la pregunta que a nosotros como auditores nos hacen es, bueno, ¿y por qué no me hace nada? O a ella, ¿por qué no le hace nada? O a él, ¿por qué nunca le han hecho nada a las autoridades? ¿Por qué lo dejan ser? Si él lo dejan ser, ¿por qué yo no? Sí, pues es muy sencillo, es cuestión de interpretación lógica. Nosotros en este momento estamos viviendo en un equilibrio parcial. Un equilibrio porque mientras por un lado están nuestros sindicatos y por otro lado la autoridad. Mientras la autoridad no cubra los indicadores completos que satisfagan las necesidades, que en este caso son de nuestro cliente, pues obviamente que tienen que haber acuerdos internos.
Y es ahí donde dice, bueno, autoridad, tú no me cubres todos los indicadores que se requieren de enfermería en todos los ámbitos, en todos. Bueno, pues entonces te pido que no vayas a hacer o a cumplir tus implicaciones legales normativas con ellos, ¿no? Yo aflojo tantito y con lo que tenemos trabajamos, y bueno, tú también no vayas a apretar tanto que pues ahorita nos quedemos sin trabajadores. Son acuerdos que únicamente se están llevando así, pero todo tiene un límite y ese límite lo pone el usuario, cliente o paciente. Son detalles que no se nos deben de olvidar de aquí para siempre. Obviamente, esto nos lleva a algo muy interesante. Enfermería hacemos infinidad y somos el aspecto más fuerte del sistema de salud. Somos el grupo más numeroso y el que tiene la responsabilidad de más procesos y procedimientos integrales de atención al paciente. Por lo tanto, las evidencias donde nosotros coloquemos todo aquello que nos hace falta son evidencias de responsabilidad y competencias profesionales. Todo lo que hacemos debe estar escrito, así de sencillo, y tenemos que buscar la habilidad para poder hacerlo de manera concreta y secuencial. ¿Por qué? Porque esas son implicaciones legales a las que podemos llegar si no se hace. Dirán ustedes, nunca me ha sucedido, ya me voy a jubilar y nunca me sucedió. Y qué bueno que no les ha sucedido, porque a las personas que ya les sucedió, de verdad están arrepentidas de no haber conocido con anticipación todos los aspectos normativos de una profesión. Porque los aspectos legales van muy vinculados a algo que se llama corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es la que viene ahorita en juego, es la que va a regir de aquí al 2030 y que más adelante se las voy a explicar. Para que vean ustedes que ahora ya no soy solamente yo responsable del hacer mío propio, sino también de algunos de los que me rodean. Y esto, ¿por qué se los hago referencia con lo que son notas y registros de enfermería? Porque la corresponsabilidad que tenemos va también en la interpretación que damos a cada una de nuestras notas y el saber que yo misma puedo hacer correcciones a mi compañera de manera oportuna, sin herir. Se llaman sentidos críticos, no criticar. Sin embargo, no lo hemos hecho y esto da a pauta a que ustedes ponen una anotación y que no es leída por la compañera que hace secuencia y por lo tanto se llaman actos tolerados, ¿sí? De alguna manera esto implica que lo que tolera una compañera que recibe al paciente y no leyó con anticipación su nota, está tolerando lo que la otra escribe y se vuelve corresponsable de lo que escribió. Esto es algo muy importante que lo debemos de tomar en cuenta. Estos aspectos que estamos tocando de manera muy genérica, porque esa es una introducción genérica, van escritos desde el momento en que se les da la materia ético-legal en su formación. No se diga cuando ustedes ya se forman como quirúrgicas, ya sea por un curso posttécnico o sea ya con la especialidad de posgrado, que es así como deberíamos de estar todos, ¿sí? Pero bueno, hablemos ahora del tema central. Ya vimos qué tan importantes somos como enfermeras, que tenemos en nuestras manos gran parte, que yo diría más del 75% del sector salud está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque los procesos y procedimientos son afines a ese 75% de carga total laboral. Y bueno, ¿dónde vamos a escribir todo eso? Pues en registros y notas. Y surge precisamente ese paradigma que tenemos todos en este momento. ¿Sí? Ese paradigma que tenemos de duda, estoy haciendo bien mi registro, mi nota, ¿qué es un registro? ¿Qué es una nota? ¿Qué es hoja de enfermería? ¿No? Y bueno, iniciemos precisamente por eso. Olvídense en este momento de la hoja de enfermería. Hablemos de lo que legalmente se llaman notas y registros y que viene totalmente estipulado desde nuestra norma 004. ¿A qué se le llama nota y registro? Bueno, pues es todo el documento, no solamente es la hoja de enfermería. Cuando se hacen auditorías, evaluaciones de los registros clínicos, como me lo pidieron para este tema, pues un registro clínico es hasta el sistema de control interno que tenemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues al hacer el ingreso, la entrega, recepción, al hacer nuestra revisión del carro de paro, todo lo que vemos como roles, supervisiones, entregas de pacientes, registro de ingresos, egresos, todos esos son registros. En el caso de las áreas quirúrgicas, muy importante que ustedes sepan que cuando nace un producto, bueno, pues se tiene que registrar en hoja 1, hoja 2, hoja 3,
y hay incongruencias en esos registros. Y no es una nota de enfermería, no es una hoja de enfermería. Estamos hablando de todos los registros clínicos considerados como documentos de orden institucional, organizacional, donde los profesionales de la salud anotamos, llámese por control, llámese por registro, o en este caso, la hoja de enfermería. Entonces, no solamente es hacer una hoja de enfermería que tiene registros clínicos y que cerramos con una nota de enfermería. No, es tomar en cuenta todo aquello donde depositamos notas, información, números, todo aquello donde va mi firma, donde va mi letra. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Por lo tanto, nosotros los que nos dedicamos a las auditorías precisamente de todos sus procesos y procedimientos, tenemos una hipótesis. Y fíjense que siempre nos resulta. Porque nosotros al checar documentos de ustedes, entre ellos la hoja de enfermería, pues siempre apostamos a que si se mantiene un apego normativo en las notas y registros del paciente o usuario, pues entonces vamos a evitar implicaciones legales por cualquier tipo de desviación. Esto nos lleva a este razonamiento. Por favor, es importante que ya dejemos de pensar y hacer como antes, cuando éramos un simple oficio. Ya no lo somos, ya somos profesionales de la salud. Nosotros ya somos igual que un médico, las que son licenciadas, igualitos. Él está licenciado en medicina y nosotros estamos licenciados en enfermería, con el mismo límite de derechos y obligaciones. Obviamente, en ese momento nuestras asociaciones, colegios, están peleando algo que se llama homologación salarial y que yo creo que no va a tardar mucho en que esto se dé. Por lo tanto, esto yo creo que es el primer razonamiento que debemos de tener para poder fijar esa visión prospectiva del cuidado. Ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos como oficio. Ya tenemos que hacerlo ahora con prudencia, con actos conscientes, actos humanos, sobre todo humanos de la salud, porque ya nuestra proyección no es de un simple oficio, ya somos una profesión. Y esto que nos quede grabado. Obviamente, al ser profesión, el incumplimiento nos lleva a una responsabilidad jurídica. Cualquier desviación que tengamos en la profesión, porque ahora ya estamos regidos por el 5º de profesiones, nos puede llevar a toda una visión, ¿verdad? Desde administrativa como penal y sus sanciones correspondientes. Por lo tanto, como profesionales, es muy necesario, yo diría hasta urgente, precisamente ahorita que estamos haciendo auditorías, nos damos cuenta de que tenemos unos sesgos tan grandes que deben ser identificados. Y obviamente esto para que ustedes valoren qué tipo de legislación estamos violentando y evitarlas por lo menos por desconocimiento. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Enfermería es una de las profesiones que en este momento tiene más normativas que conocer y obviamente que cumplir. Desde nuestra Constitución Política, la Ley General de Salud, de donde emana muchísima información que de alguna manera tenemos lista para que sea revisada y pueda ser ejecutada. Cada una de ellas requiere una revisión muy completa y en todos nos mencionan como grupo, colegio, como gremio enfermero, profesionales de enfermería. No solamente es esto, también tenemos algo en donde nuestro Consejo de Salud General de México se une con lo que es la Dirección General en Salud para poder manejar las acciones esenciales de seguridad del paciente. Antes, bueno, llamadas, ¿verdad?, metas internacionales, y que ahora ya sabemos que se llaman a partir del 2017 acciones esenciales. No es únicamente para enfermería, esto lo tienen que tener presente. También es para todas las áreas del sistema de salud y obviamente los médicos y las enfermeras a la cabeza. Existe también este manual y se los pongo aquí porque es muy inherente. Y más a las áreas quirúrgicas. Existe en ¿verdad?, en el manual de implementación de paquetes de acciones, que ya la han de conocer, precisamente una de sus etapas que se dirige a todo lo que son infecciones de sitio quirúrgico y que salen de verdad a partir de los quirófanos en un gran porcentaje. También tenemos la CONAMED, que es un organismo que apoya ese tipo de conflictos, pero que de alguna manera lo que nos interesa de la CONAMED en este momento para este tema son esos estándares que están manejando
en donde nos guían de alguna forma para poder enderezar y hacer concordarte una norma oficial con el hacer propio de nuestra praxis profesional. No se diga COFEPRIS, que en este momento es un ente que es el que ejecuta las sanciones relacionadas con el área de la salud y que, bueno, al final verán ustedes cuál es el último producto de la COFEPRIS y nuestras normas oficiales mexicanas. Estamos dando muy breve todo el apartado normativo que está rodeando a enfermería. Así que, colegas, enfermería no es un oficio, enfermería es una profesión que tiene una visión legal tremenda, un impacto normativo como ustedes no se pueden imaginar, y felicito a las que de alguna manera se meten a revisar esto, porque eso de estar de una manera confortable desarrollando la praxis en México de las áreas de enfermería, pues como que no es muy cómodo, porque en el momento que tenemos algo que nos hace presentar las evidencias normativas y no las tenemos, pues nos sentimos como que acorraladas, nos llamamos acosadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo que tenemos es una impericia por adolecer del conocimiento. Entonces, es una invitación a que también dentro de todas las conferencias que ustedes reciben, y si no, de manera autodidacta, somos profesionales que sabemos manejar todo esto y que podemos llegar, ¿verdad?, a poder buscar todo lo que necesito en el aspecto legal. Y bueno, me regreso un poquito a que ustedes recuerden ¿qué es una norma oficial mexicana? Pues recordemos que es toda regla de conducta de observancia, es obligatoria, y obviamente contiene elementos jurídicos que aunque no queramos, si la violentamos, nos pueden obligar y nos exigen al cumplimiento, aún en contra de lo que yo diga, haga. Sí, eso es importante. ¿Cuál es el objetivo de esta norma y por qué la toco? La toco porque es el eje de los más fuertes que tenemos en México para poder guiar nuestras notas y registros de enfermería. Y hablo del área de enfermería, porque también nosotros los auditores trabajamos con áreas médicas. Y los sesgos que tenemos en enfermería también se presentan en las áreas médicas. Pero en este momento, pues nos dirigimos a las áreas de enfermería. Y obviamente focalizando el área quirúrgica. ¿Cuál es el objetivo de esta norma y por qué es tan importante? Bueno, porque es la que rige simple y sencillamente al paciente en forma virtual o en forma de papel. Se llama expediente clínico. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues establece obligaciones a través de criterios objetivos, pero son obligaciones. Esas obligaciones van dirigidas al personal del área de la salud, todos. El radiólogo, el de nutrición, el trabajadora social, etc. A todos aquellos que prestan, y ojo con esta palabra, prestador de servicios de atención médica. Para todos, esta norma es de orden obligatorio e implica a todos los sectores, por si trabajamos aparte del sector público en algún sector privado o como las que se están jubilando, que en este momento, ¿para qué les cuento, verdad? Ya muchas de las que se jubilan ponen sus consultorios, bueno, de alguna manera tienen un derecho para hacerlo, siempre y cuando cumplan con toda la normatividad establecida y no se vayan a ver intrépidas en el sentido de realizar algo porque caerían en desviaciones legales. Tiene sus requisitos, pero a lo que voy es a que esta norma también sería aplicable para ellas. O sea, estamos hablando sectores público, social y privado, incluyendo esos pequeños consultorios. Ya teniendo en cuenta lo que esta norma implica y a quién va dirigida, recuerden que es obligatoria para el personal del área de la salud. Y recordemos que enfermería es simple y sencillamente el 83% de esa infraestructura. Y bueno, cito dos numerales genéricos, donde ya desde aquí se menciona la importancia de las notas y registros de enfermería. Nos habla de que todas las notas en el expediente clínico pues deben llenar requisitos que ustedes ya conocen, como fecha, hora, nombre completo de quien elabora, ya sea digital o en este caso manual. Y obviamente todo esto lo cierran y vean el párrafo. Sujeto a disposiciones jurídicas aplicables, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no solamente el poner una nota, sino el saberla hacer. No solamente es llenar cuadros y poner bolitas y trazar una diagonal para unir un punto con otro para mi temperatura. No, es el estar conscientes de lo que estoy escribiendo. Y bueno, el 511 de este numeral nos habla del tipo de lenguaje. Ojo,
Aquí es muy importante porque como auditores llegamos y nos preguntan, es que pues yo no acabo de entrar y en la escuela pues no me dieron lo de NANDA y aquí me exigen lo de NANDA. A ver, colegas, en México no existe una sola ley que diga que enfermería debe de manejar solo NANDA. No, habla de que es una opción más de todo lo que es una taxonomía, o sea, nuestros códigos para podernos comunicar. El 511 lo refrenda porque dice que las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico-médico. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que escribimos pueda ser comprendido no solamente por otra enfermera, sino obviamente por el médico, por el de nutrición, por cualquiera que tenga acceso a este tipo de información escrita. Y obviamente, eso sí, nos lo pide sin abreviaturas, legible, sin enmendaduras, porque todo esto nos llevaría a desviaciones. Y obviamente conservarlo en buen estado, que es parte también de unos criterios muy abundantes que vienen en la norma 004. ¿Por qué razón tocamos la norma 004? Porque también esta nos cita y nos lleva a algo muy interesante. México es uno de los países que tiene una norma oficial mexicana, que es la 019 SSA 3213, ¿sí? En donde nos habla precisamente de todos los elementos que nosotros como enfermeras mexicanas debemos de cumplir. Y obviamente esto es muy interesante porque está desde el 2012, se publica en el 2013, y nos habla de 3 elementos que yo quiero que pongamos atención, porque aquí viene implícito algo que yo comenté desde un inicio. ¿Qué es una enfermera quirúrgica? Bueno, pues una enfermera quirúrgica es una enfermera, como todas las enfermeras que somos, que tiene un área de dominio específico en todo lo que es el área perioperatoria. Ella es una enfermera quirúrgica. Pero ¿qué está sucediendo en México en este momento? Están las auténticas quirúrgicas con su posgrado, con todos sus elementos. Tenemos las quirúrgicas de curso postécnico y tenemos las pseudoquirúrgicas, que son aquellas que en un momento determinado por necesidades de indicadores de enfermería, pues les están mandando a las áreas de quirófano y que en ese momento llegan pues algunas que ya han entrado en alguna ocasión, pues ya saben los procesos y procedimientos, aunque no los va a dominar nunca como la auténtica quirúrgica, pero que sin embargo están dentro de los espacios. Aquí algo importante que recordarles. Mientras ellas estén adentro, las responsables y corresponsables siempre serán las quirúrgicas auténticas, las compañeras que están allí, que son denominadas especialistas quirúrgicas. Entonces, eso lo debe de tener muy presente porque en este momento de estas transiciones que tenemos de la nueva normalidad con el COVID, pues bueno, se están presentando situaciones muy fuertes de índole legal. ¿Y a dónde voy? Hacia que la norma 019 es muy clara y nos dice que a través de esta norma se establece la responsabilidad jurídica que nosotros asumimos. O sea, es un hecho. Al ser profesionales es un hecho que tengo una responsabilidad jurídica. Pero también, ojo, quirúrgicas, dice que esta norma se basa, ojo, para poder reglamentarnos en las competencias adquiridas a través de la formación académica. Y aquí tenemos 2 tipos de quirúrgicas, porque así se denominan como especialistas. Las especialistas que son de posgrado, que son las auténticas especialistas como normativa 019, y las que son de postécnico, que de alguna manera simplemente son enfermeras generales con áreas de dominio en postécnico y que eso se los otorga un curso. Por lo tanto, sí, aquí es muy clara la 019. Y aquí a lo que vamos es a evaluar las competencias profesionales de este tipo de compañeras que se encuentran en las áreas quirúrgicas. Por lo tanto, no es que un supervisor no quiera reconocerles, no es que un auditor llegue y aplique la normativa, por supuesto que no. Sí, pero esto es muy claro, porque en los apartados legales bien que se divide cuál es la auténtica quirúrgica de postécnico, perdón, de posgrado y cuál es la de curso postécnico. Esto lo debemos de tener muy presente y es una invitación para el crecimiento profesional. Obviamente, aquí
viene algo muy importante en nuestra normativa, que junto con la 004, pues nos lleva a comprender que enfermería, de verdad, es uno de los gremios que más tiene normativa y apego a la misma, precisamente por todo lo que la ley implica en cada uno de sus lineamientos. Nos habla de que se conforma con elementos, aquí dice, ojo, conceptuales, jurídicos y éticos. Estamos hablando de que los conceptos que vienen en la 019 serán los aplicables jurídicamente ante cualquier aspecto legal, no otra cosa, ¿sí? Obviamente, los éticos también que van de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos formamos nos maneja nuestro código de ética y nuestros derechos como enfermeras y enfermeros mexicanos. Si se dan cuenta, entonces aquí es cuando ustedes dicen, es que mi contrato colectivo de trabajo dice una cosa, mi documento de lineamiento dentro del hospital dice una cosa. No, colegas. Arriba de esos documentos están las normas, las guías, todo lo que tenemos, incluyendo nuestra constitución política, que es de verdad nuestra arma más fuerte desde el punto de vista legal. La norma 019, colegas, por lo tanto, reglamenta no solamente el ejercicio profesional de las que ya estamos tituladas, sino también la formación. Y esto va para todas las que se desempeñan como docentes. ¿Por qué es importante? Porque si una enfermera que está concluyendo su formación no tiene este tipo de conocimientos, imagínense cómo va a llegar. Pero si esto lo juntamos con una enfermera que tiene impericia legal, pues bueno, entre las dos no hacemos una. Nuestra 019 también nos dice, y cito lo siguiente, ¿sí? Que somos como profesionales de enfermería, ya no somos oficio, pues debemos de tener un método científico y lo cumplimos porque nuestro método científico se llama proceso atención de enfermería, que nuestro foco central del cuidado es el usuario, el cliente o el paciente. Pero también nuestra norma dice que debemos nosotros de dejar evidencias del cuidado. Y esto se hace a través de algo que se llama hoja de enfermería. Y en la hoja de enfermería viene dividida en dos grandes partes. Una que son los registros clínicos y otra que es la nota de enfermería. Juntas se llama hoja de enfermería. Bueno, ¿y por qué razón la citamos? ¿Por qué tanto hincapié en este tipo? Porque nosotros somos profesionales de la salud. Profesionales que trabajamos con método científico, que hacemos un proceso de atención de enfermería en las áreas que estén. Y es aquí también donde cuando yo en las auditorías entro con las quirúrgicas me dicen, ¿y qué quieres que apunte? Pues más adelante les traigo de verdad una lista tan infinita de todo lo que es de ustedes, de las áreas quirúrgicas y que tienen que apuntar, porque son sus evidencias del cuidado. Y obviamente, ¿cómo nosotros lo presentamos? En forma de place, de planes de cuidados. La clave de una enfermera profesional, saber fundamentarlos. Esa es la clave. Enfermera que sabe fundamentar. Cuando nosotros los auditores le preguntamos, ¿qué está usted haciendo con el paciente? Esto. ¿Por qué se lo está haciendo, enfermera? Por esto. Fundaménteme donde dice que lo que usted hace es lo propio, es la intervención adecuada para que ese paciente reciba un beneficio y no un daño. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, estamos hablando que nuestras evidencias, si esta enfermera es debidamente formada y está actuando como profesional, pues se llaman notas y registros de enfermería. Lo vemos reflejado en una hoja de enfermería que tiene ambos conceptos. Por lo tanto, los elementos a evaluar siempre en las áreas, sea quirúrgica, sea de neonato, sea el área que ustedes gusten. Recuerden que son áreas de dominios nuestros, que están documentadas o no, pero son áreas de dominio. Bueno, pues este tipo de documentos nosotros los aplicamos a través de visualizar PAE, PLACE, un diagnóstico integral de enfermería, pero vemos realmente qué está pasando con los registros y las notas de enfermería. ¿De acuerdo? Esto para mí es muy importante. Déjenme ver porque estamos escuchando mucho ruido. Sí, y obviamente ahora chequemos qué es el registro de enfermería. Un registro de enfermería es este concepto que estamos teniendo aquí. Son datos numéricos que apoyan la valoración de un caso, el que sea. Son evidencias que hacen denotar la calidad técnico-científica, humana, ética
y la responsabilidad del profesional de enfermería. Obviamente, esto no refleja solamente su práctica, sino también el fundamento. ¿A qué voy con esto? Que si una enfermera aquí me pone que está un paciente con una oximetría de un 92%, en su nota debe de decirme qué significa que tenga ese 92%, o ese 80%, o ese 70%, para poder hacer congruente un acto consciente de enfermería. De lo contrario, simple y sencillamente seremos maquinitas que estamos colocando números, que medimos y colocamos lo que medimos, pero no razonamos la medición. Por lo tanto, el registro de enfermería debe de ser un acto muy consciente que evidencie esa calidad técnico-científica de nosotros como profesionales de enfermería. En un primer nivel, obviamente, también tienen este tipo de registros y formatos para hacerlo. Este es otro registro, estamos hablando de que ya también nuestro primer nivel de atención tiene registros de enfermería. Esta es una hoja común y corriente del hospital que ustedes quieran, y que esos son los registros, los que están encerrados, los que están boleados. De alguna manera son registros, datos que nos van a dar luz de cómo hacer al final una nota de enfermería. Esto sigue siendo unas evidencias de registro. Este es el código oro de una área de unidad tocoquirúrgica. O también lo usan en un primer contacto o en el triage obstétrico. Todo lo que se registra aquí, que son numerales y demás, se llaman evidencias de registros. Estas son registros de las áreas médicas, porque también ellos hacen registros y obviamente hacen su nota. Por lo tanto, los registros son diferentes a una nota. Un registro es este, recordémoslo. Una nota es lo que escribimos de manera narrada y detallada. Estos son diferentes. Nos debe de quedar muy claro, porque cuando yo entro a las áreas quirúrgicas, lo que más hacen son registros, pero no están haciendo notas. Y la nota de enfermería es exigible por la norma 004, obviamente con lo que es la 019, ¿sí? Por lo tanto, las notas son una narración escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de datos. Aquí estamos evidenciando conocimientos. Obviamente, evidenciamos el juicio definitivo, nuestro diagnóstico como tal, y obviamente las intervenciones que estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿sí? Es totalmente diferente, entonces, un registro a una nota. Esto nos debe de quedar bien marcado. ¿Por qué razón? Porque en este momento estamos encontrando que dicen, ya hice toda mi nota de enfermería. No, están haciendo registros. Falta que terminen ustedes sus notas de enfermería como tal. Obviamente tenemos ejemplos a granel. Estos son registros. El puntito que ponemos, que por cierto es una desviación, poner un punto solo. Tenemos que poner también el aspecto numérico. Obviamente las notas que son escritas y que vienen en una misma hoja, ¿sí? Notas y registros, y seguimos teniendo las evidencias correspondientes, ¿sí? También tenemos las notas y registros de un quirófano. Esta es una hoja del quirófano, en donde se observa, para juicio del auditor, deficiente la nota y los registros de enfermería. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no están colocando todo aquello que se requiere de acuerdo a los datos requeridos en cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando ustedes omiten la hora en que se está haciendo. Se llaman actos de omisión, y esto es una desviación de tipo legal. ¿Ya vieron las diferencias? Una cosa son registros, otra cosa son notas de enfermería. Esto es un caso antirrábico que también se ve en hospitales y también se ve en un primer contacto. Una cosa son los registros y otra cosa las notas. Y hago mucho énfasis porque así lo supervisamos, ¿de acuerdo? También en un primer contacto tienen notas y registros. Ellos tienen que llenar su cartilla nacional. Aquí adentro de la cartilla hay notas y registros. También tienen controles internos. Ellos llevan censos nominales cuando ahora nos están vacunando del COVID, pero también tienen censos y saben cuántos perros hay en cada calle, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y la quirúrgica qué cosa? ¿Qué tipo de controles internos tiene? ¿Qué registros clínicos son los que tiene que poner? Y que yo no los normo, ¿eh? Esos están escritos, ¿de acuerdo? Y bueno,
Pues hay medidas, ustedes los tienen como medidas que se hacen intra, durante y obviamente después en el aspecto perioperatorio. ¿Qué tienen que escribir? Bueno, pues aquí tan sencillo, simplemente que queremos evidencias. Si en este momento nosotros checáramos una hoja de una quirúrgica, yo le diría, dame evidencias de ese corte de cabello o vello del sitio quirúrgico mediante rasuradora eléctrica, bla, 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 20 minutos antes del evento quirúrgico. Eso está escrito en tus lineamientos. Sí. ¿A quién le corté? Nada. Perfecto. ¿Dónde está la evidencia que dice que aquí no hiciste el procedimiento? Ya venías, ya lo recibiste con él mismo. Esto se escribe, colegas. Aplicación de antibióticos profilácticos como máximo 60 minutos. Es que ya se lo pusieron en piso, ya me lo bajaron así. Perfecto. ¿Dónde dice que lo recibiste con ese esquema completo? No está. ¿De acuerdo? Enfermera circulante de sala, verifica que siga aplicado correctamente y lo anota en la lista de verificación para prevenir infección de sitio quirúrgico. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar para poder nosotros limitar, ¿verdad?, la contaminación de un sitio quirúrgico previo al inicio de una cirugía? Campos, todo esto, y ahí dice, los lineamientos dicen claramente que es la circulante quien lo señala, pero también la instrumentista hace notas. Y eso también me dicen, ¿y yo qué voy a hacer si desde aquí nada más veo al paciente? Dime cómo lo ves. Dime cuáles son los sesgos, si hay buena iluminación, buena ventilación, si el paciente de alguna manera tiene, la que calcula, la que lo tiene cerca, si tiene de alguna manera la temperatura adecuada, eres tú. Y si no, das la indicación. Hay muchísimas cosas que tienen que hacer en el perioperatorio y cosas que se tienen que escribir. Se llaman intervenciones. Por favor, ya también cámbienle, porque a veces dicen acciones de enfermería, acciones. No, se llaman intervenciones de enfermería. No lo digo yo, nos lo dice nuestra norma. Y bueno, también tenemos que anotar si dura más tiempo la cirugía, si se aplicó o no la segunda dosis, si los antibióticos se terminaron de administrar o no, si se hizo pinzamiento de cordón umbilical cuando estamos ante un parto. Hay medidas intraoperatorias, ¿verdad? En el momento que ya está el paciente allí, desde el aseo mecánico de la piel, monitorear la glucosa, que esto es continuo durante el periodo intraoperatorio. Todo esto no lo digo yo, colegas, está escrito y se tiene que poner como evidencia si está, si cumple, no cumple el paciente, si el anestesiólogo cumplió o no cumplió con estos lineamientos que se están haciendo. Obviamente, no se diga el control de las constantes vitales, temperatura y demás, porque lo único que estamos encontrando es constantes vitales de entrada y las pone el anestesiólogo. Enfermería copia, pero no lo hace. El monitoreo de oxigenación, que es ahorita uno de los elementos vitales, etcétera. De todo esto se tiene que encontrar evidencia y no se está encontrando. Así como el cumplimiento de aquellas normas y reglas del quirófano que ya no sabemos de memoria y que también no cumplen en su gran mayoría, aunque mis respetos para todavía mis colegas que tienen un apego normativo excelente. ¿Sí? El personal de equipo quirúrgico aquí dice todo lo que debe de hacer. Y no me voy a pasar leyendo todo porque ustedes lo conocen mejor que yo. El simple hecho de recordarles que deben de tener evidencias de todo esto que se les va a requerir ante un apartado legal de evidencias del producto de su trabajo. No tienen que disminuirlo. No hay otra cosa que nos diga qué hace una quirúrgica más que lo que escribe. Si ustedes no escriben, entonces, ¿qué hace una quirúrgica? Pasar instrumentos. Y eso no es cierto. Una quirúrgica tiene una gran responsabilidad y una de las profesionales con más dominio y competencias que tiene en un territorio difícil de llegar, no por mucha gente. Por lo tanto, son preseas de oro que deben de escribir lo que están haciendo. Son experiencias que deben de estar escritas y obviamente complementarlas, no solamente con la instrumentista, sino también, obviamente, la circulante. Y vuelvo a repetir, aquí estamos ahora viendo las medidas posoperatorias, que de alguna manera también se tienen que escribir. Por eso calificamos las hojas como que no están bien hechas, porque en todo aquello debe llevar tiempos y obviamente las intervenciones que hace propiamente la enfermera. Y aquí no sé, hay muchísimas más
¿Qué podríamos poner? Y estamos hablando solamente de aquellas que son requeridas por las acciones esenciales. Medidas posoperatorias, desde el momento en que ya sale, ver cómo están precisamente todo tipo de drenajes. Aquí hay indicaciones de no descubrir. ¿Dónde está esa indicación de la enfermera quirúrgica que me pone a mí para que yo lea en piso la nota que dice que yo no debo de descubrir la herida hasta pasar las 48 horas? Eso está normado. Eso no lo sabe la de piso, lo debe saber la quirúrgica. Y si no, para que dé la instrucción o sugerencia a una enfermera de piso. No la estamos encontrando. El mantener el cuidado de heridas quirúrgicas con las técnicas, obviamente, manejar todo lo que ustedes manejan adentro y den las instrucciones o sugerencias para que esto sea consecutivo en otras. Por algo tenemos un rango más alto, las que se llaman especialistas, que las enfermeras generales, que se encuentran siguiendo todo lo que es el cuidado del paciente. Obviamente sabemos en este momento que las enfermeras quirúrgicas, las auténticas, les llamamos nosotros los auditores, que tienen posgrado, saben perfectamente que la función, la intervención de la quirúrgica no se acaba en el quirófano, que también tenemos que ir a visitarlo en el piso después de cierto tiempo, con el fin de ver el impacto efecto de la intervención y evitar precisamente infección de sitio quirúrgico, percibirlo o detectarlo para hacer un reporte. Aquí nos habla, dentro de las medidas posoperatorias, de retiro de drenajes lo antes posible. Estas son sugerencias que tienen que verificar las colegas que nos reciben al paciente. Sin embargo, también hay otra parte muy interesante en el punto 13 de la resistencia a antimicrobianos. Y me dirijo directo a donde dice lo que podemos escribir en el apartado perioperatorio, sobre todo cuando se toman muestras, por qué se tienen que reportar, con qué características, si el paciente ya venía con algún tipo de infección o de ahí potencialmente puede salir con otra. Y obviamente, ¿en qué momento ustedes recomiendan que se haga un cultivo de sondas vesicales, de bolsas recolectoras? Es muy importante, son profesionales, colegas. Las quirúrgicas son un ente profesional muy valioso para la detección de infecciones de sitio quirúrgico, previas obviamente. Y estamos hablando simple y sencillamente de acciones esenciales. Estamos hablando de ese punto 5 que nos habla cómo reducirlas, en donde la quirúrgica tiene un gran compromiso, precisamente. Otro de los grandes compromisos, precisamente, su higiene de manos. Y bueno, de esto yo de verdad no les podría decir, porque las evaluaciones que estamos haciendo, de verdad la quirúrgica tiene un sesgo menor al punto 5, 2, máximo, de verdad, 8 de calificación en su higiene de manos. Dominan completamente la higiene de manos y eso es un acto muy respetuoso, ¿sí? Para ustedes. ¿Por qué? Porque están contribuyendo para que se disminuya este tipo de microorganismos que, bueno, dan paso a una infección de sitio quirúrgico. Pero bueno, yo sé que ahorita van a tener muchísimas dudas en este sentido. ¿Por qué razón? Porque vamos a entrar al apartado que se llaman implicaciones legales. Bueno, no podemos decir que la enfermera quirúrgica no hace notas. Por supuesto que tiene que hacer. Y si alguien ahora de ustedes o algún día me las encuentro en una auditoría y si me dicen qué quieres que escriba, les podré sacar una lista tan grande, un checklist de verificación tan grande de todo lo que tienen ustedes que hacer. Eso ustedes lo pueden inmediatamente manejar porque tienen inclusive esta organización tan grande y tan valiosa de quirúrgicas, donde pueden ver todos aquellos lineamientos. No solamente son las acciones o intervenciones de enfermería que vienen en los apartados académicos, también métanse a ver los lineamientos normativos que tenemos para cada uno de nosotros en nuestro desempeño, ustedes como quirúrgicos. Y vayamos un poquito a ver los propósitos de comprender el apartado quirúrgico. Me doy velocidad por los tiempos. Aquí rápidamente vamos a empoderarlas un poquito para que vean cómo se regula la praxis. Ok, recordar importancia de lo que es un profesional responsable y obviamente cómo enfrentar esta nueva normalidad desde el punto de vista legal. Recordemos que ya no somos un oficio, somos una profesión. Que los profesionales de la salud debemos de estar conscientes de que estamos expuestos a demandas, ¿sí? Y que obviamente el paciente va a tener la razón. Que esos déficits que traemos desde el punto de vista legal son desde nuestra formación y obviamente difícilmente se quieran actualizar en esto.
Nos gusta más lo operativo, no sé, catéteres, heridas, todo eso, no porque no sea importante, pero entre todo también se deben de actualizar en los aspectos legales de la profesión. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad abrió sus ojos, tiene derechos, los conoce, sabe cómo tocarlos ahora, y el riesgo de las demandas por mala praxis de verdad es latente. Y cada vez nosotros los auditores los vemos más. También aquí pues les hago un aviso muy importante. Cuidado, colegas, con aquellos que pretenden dar cursos de periciales y las hacen sentir muy seguras. Cuidado, no. Para de verdad ser un perito tienen que acudir a un colegio que esté autorizado para dar ese tipo de cursos. Y por cierto, en Monterrey tienen uno de los colegios más grandes que sí están autorizados para formar peritos. Obviamente, el conocimiento de la legislación pues nos debe de llevar a una práctica profesional, colectiva y muy responsable. El cumplimiento de la responsabilidad nos va a evitar que vayamos a sanciones penales, pero obviamente entonces el reto es identificarla. Y ya vimos que tenemos una pirámide de Kelsen en donde tenemos la normativa que ya les hablé. Aquí esto se los pongo porque a mí me parece muy interesante cuando ustedes ubican a su sindicato. ¿Dónde está el sindicato? Y no es porque no lo quiera. Los auditores trabajamos directamente con los sindicatos también. El sindicato entra dentro del apartado del equilibrio normativo, ¿verdad? En una base de la pirámide. Está ubicada abajo del lado derecho de su presentación. Aquí, precisamente, todo lo que son contratos colectivos, la ley digamos, de servidores públicos, que esa es una ley, ¿verdad? Pero contratos colectivos, condiciones generales de trabajo, se encuentran precisamente como apoyo a ese nivel. Quiere decir que arriba está una norma, arriba está la ley del trabajo, arriba está la ley general de salud. Algo muy importante, está el quinto reglamentario. Nosotros somos profesionales, nos regimos por el quinto reglamentario que emana de una constitución política. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación legal, ustedes no pueden sentirse en el confort de decir, mi sindicato me defiende, colegas. Por favor, ubiquémonos en el apartado. El sindicato busca el equilibrio empresa-trabajador en ese ambiente y en ese lugar. No más arriba, una desviación de cualquiera de los lineamientos, ¿verdad? No puede meter las manos el sindicato, porque sería meterla hacia arriba y no. Lo de arriba rige hacia abajo y un sindicato se tiene que disciplinar a una ley federal del trabajo que está a la altura de una ley general de salud. Colegas, entonces, a despertar un poquito en el apartado legal. Obviamente, repito, tenemos elementos como aquí, esto es del IMSS, en donde el contrato colectivo de trabajo está muy abajo de lo que es la Constitución Política y la Ley del Trabajo. Obviamente, abajo de una norma oficial mexicana como la 019. Esto, repito, nos lleva al compromiso profesional y legal. Nos lleva a analizar lo que verdaderamente es una responsabilidad de enfermería, tomándola como la capacidad existente que tiene todo sujeto activo. ¿Para qué? Consciente, humano, de que está tratando seres humanos, que además de recibir mis conocimientos, deben de recibir un trato humano y que en este momento se está perdiendo. Por lo tanto, nosotros debemos saber reconocer y aceptar las consecuencias de cuando no estoy realizando esto en apego a la normativa que como profesional tengo. Y hablamos de corresponsabilidad, que hace un rato se los comentaba. La corresponsabilidad legal del acto del cuidado está implícito en el objetivo. Nuestro objetivo es el paciente. Y todos los que estamos colaborando con intervenciones para la mejoría del paciente, para favorecer su recuperación, hacemos actos de corresponsabilidad, buenos o malos. Si son buenos, son intervenciones adecuadas corresponsables, pero si son desviaciones, también hay corresponsabilidad. Por esa razón, les repito, colegas, en el quirófano tenemos las auténticas con posgrado, nuestras colegas especialistas de posttécnico y las otras que son colegas que de alguna manera, yo a veces cuando me las encuentro ahí le digo, no me digas que ya te sientes quirúrgica o ya te sientes perioperatoria. Es que ya me mandaron como un año aquí todos los días, sí, pero sigue siendo de alguna manera una enfermera general que va adquiriendo áreas de dominio a través de competencias y habilidades. Pero obviamente para estar y ser corresponsable
y poder hablar como tal, deben de tener un título y una cédula, como lo indica la 019 y el quinto de profesión. Por lo tanto, es un compromiso el ser corresponsable con una empresa. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ustedes tienen una general, una auxiliar cerca, colegas con título y cédula, ustedes absorben la responsabilidad por el área y por haber aceptado que entrará una colega que no tiene ese nivel académico, pero bueno, va de apoyo. Ese apoyo, pues no está por escrito, no lo hemos encontrado, generalmente supervisión lo manda, pero no lo hace por escrito. Es medida de previsión. Y obviamente en actos de corresponsabilidad tenemos mucho. La higiene de manos es un acto corresponsable, el hacer todos los elementos para acreditar un espacio es corresponsabilidad, hasta llegar al sistema de certificación de un establecimiento de salud, son actos corresponsables porque aquí entra hasta la autoridad. Y bueno, ¿en qué momento marcamos la diferencia entre un estudiante y un profesional o alguien que está estudiando, se está profesionalizando? Porque precisamente para el apartado legal aquí no hay cambios, ¿sí? Aquí cada quien responde por el acto jurídico que está desviando. Y este puede ser por negligencia, por impericia, por imprudencia y, ojo, por falta de humanización. Esto es uno de los retos más grandes que tenemos con las nuevas generaciones. Por A o por B, que es muy interesante la investigación que estamos haciendo ahorita, nos encontramos que muchas de las generaciones, yo le llamo sangre nueva, está presentando evidencias muy altas de falta de humanización. Pero lo triste es que se llama acto corresponsable, colegas, que esto está siendo tolerado por las colegas que supuestamente sí tenemos bastante bien determinado lo que es un acto humano con el paciente. Entonces, si seguimos tolerando esos actos deshumanizados de las nuevas generaciones, estamos cayendo en algo que se llama corresponsabilidad legal. Esto es importante. Y nos lleva a algo que se llama mala praxis. La mala praxis es donde ya la clasificamos en negligencia, ignorancia, impericia. Y obviamente esto es una forma en que el profesional de la salud evidencia que tiene elementos de desconocimiento. ¿Cómo lo vemos? Y a partir de este momento les voy a presentar algunas evidencias rápidas de lo que hemos encontrado, tratando de correlacionarla para que ustedes comprendan cuáles son esos sesgos más frecuentes. ¿A qué se le llama iatrogenia? Ustedes dirían, bueno, pues aquí estamos viendo una UPP, ¿sí? Y bueno, pues es una UPP solita y hasta aquí tenemos una lesión y bueno, si esa lesión se complica, pues puede llegar a un acto penal, pero pues si nadie la menciona, pues ni en cuenta, ¿verdad? El paciente hasta se nos va a interconsulta en otra dimensión, precisamente por una UPP. ¿En qué momento se correlaciona y se maneja como iatrogenia? Cuando nosotros encontramos los documentos de esta UPP, que va a entrar a un quirófano, y que en el quirófano ustedes la reciben y ni la mencionan, porque pues ahí viene una cirugía de apéndice, no viene una de UPP. Yo nada tengo que ver con la UPP si la apéndice, no. Porque si esto llega a un acto legal y encontramos que esa UPP no está señalada ni por la enfermera de piso en sus hojas, como ustedes lo ven en la imagen abajo, ¿sí? Pero tampoco la quirúrgica en el momento de recepción hace la recepción y señala que vienen esas condiciones, porque no se las mencionaron, porque no lo revisaron. Entonces caen en actos de corresponsabilidad legal y entonces se llama iatrogenia. ¿Por qué? Se hace concordante la lesión con la omisión. Se llama acto de omisión por no señalar el tipo de lesiones que tiene el paciente antes de entrar a un acto quirúrgico o posterior a la salida. ¿Sí? Hemos tenido también actos quirúrgicos en los cuales el paciente se nos cae, ya sea en recu o al pasarlo simplemente de la sala de operaciones a la camilla, perdón, de la mesa. ¿Sí? En ese momento, pues también se tiene que referir como acto. Hay muchas que lo omiten. Si esto se llega a salir de ahí, bueno, pues son actos de tipo legal que se van por iatrogenia y actos de omisión. Esto es una iatrogenia, colegas. Tenemos aquí todas las intervenciones de enfermería están desviadas precisamente porque no se tiene el cuidado preciso de un paciente. Se los pongo no porque lo tengamos en el quirófano, sino porque muchas veces les bajan a pacientes muy graves, ¿verdad? Y ya cuando llegan por los movimientos que no se cuidan de camillería, llegan con todo despegado. Si ustedes no lo reportan en su hoja, que va
despegado porque así lo reciben y nada más empiezan a hacer la crítica, pero no fundamentada, porque debe ser crítica fundamentada en la hoja de enfermería, en donde deben de poner paciente que se los entrega con estas características. O dos, le dicen simplemente a la enfermera que lo entrega, así no te lo recibo y me lo tienes que dejar. Bien, se lo malpega, entra y se vuelve a despegar adentro. Ese detalle ustedes lo tienen que colocar, porque si no sería iatrogénico. Todos los actos de omisión a las acciones, en este caso, ¿verdad?, que nosotros tenemos denominadas como acciones esenciales de la seguridad del paciente, se deben de reportar dentro del quirófano. Esto es importante porque sería un acto de omisión o dolo a un decreto normativo de orden, aquí, ahí lo dice, acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de implementar a todos los integrantes, médicos, enfermeras, etcétera, el documento que se llama acciones esenciales. O sea, es normativo. Tenemos que tomarlo para poder poner ahí algo. Y bueno, tenemos muchas evidencias, me voy rápidamente. Aquí habla de qué manera tan involuntaria ustedes se involucran, porque les han llevado pacientes de este tipo, con lesiones de alguna forma que ya tienen días, etcétera, y pues que amerita una entrada a un quirófano, hasta para simples lavados quirúrgicos, o no sé, algún tipo de pies diabéticos, etcétera. Tienen que poner y referenciar todo esto, porque hemos encontrado no reportes del aspecto quirúrgico relacionado con esto. Simplemente ponen entró y salió y se acabó, ¿sí? Por eso, la culpa abarca tres formas, ¿sí? Abarca, perdón, cito formas: impericia, imprudencia, negligencia, precipitación y inobservancia. Y el concepto de culpa, obviamente relacionado con enfermería, nos habla de una violación a los cuidados de enfermería, cualquiera que sea. Y vaya que si en enfermería tenemos muchísimas normas, lineamientos, guías, etcétera, que cumplir. Por lo tanto, me detengo aquí un poquito para que ustedes vean cómo cuando nos remiten al apartado jurídico penal, porque así dice como profesiones, ¿verdad?, que nos van a remitir al penal, nos habla de esto. Fíjense en qué casos. Dice al que cause un daño, pero también falsifique, altere un documento público o privado. Y aquí viene toda la sanción. Por eso es muy importante lo que CONAMED nos dicen los documentos, que deben de testar, no deben de borrar, no deben de poner absolutamente nada con corrector. Todo esto está de verdaderamente tipificado por la ley. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Y repito, ¿por qué lo seguimos haciendo? Aquí está una evidencia de una hoja quirúrgica que está totalmente corregida y que además ya analizando los horarios no checan. ¿De acuerdo? Cédulas de los médicos alteradas, que yo no entiendo de verdad por qué ustedes no se remiten a los documentos originales, simplemente el médico les dicta una cédula y ustedes la ponen, ¿sí? Hay quienes ya hasta tienen sus numeritos guardados para podérselos colocar, porque esa es una desviación, y eso no se toma como desviación de que, pues el médico me dijo que esa es su cédula y yo la puse. No, ustedes no pueden colocar cosas que no les consten en una hoja de enfermedad. Menos el estar tachoneando, menos el colocar algún tipo de evidencia nefasta como un corrector. ¿De acuerdo? Y bueno, no se diga la negligencia, todas las acciones esenciales desviadas son negligencia. También es negligencia cuando se hace omisión, que hay algo y ustedes omiten. Aquí me pusieron no aplica cuando sí aplicaba esta hoja. Por ignorancia. Esto es algo muy interesante. A veces en las auditorías nos encontramos que pues ahí, por ahí anda la circulante, ¿verdad? Oiga, doctor, se nos olvidó lo de esto, no trae el consentimiento informado, allí lo tiene. Pues, ¿cómo recibió al paciente? ¿Cómo lo está checando si no ha visto el consentimiento informado? Es una de las hojas que más ustedes deben de verificar, porque ese consentimiento no solamente ampara el acto médico, sino también todos los que son intervenciones de enfermería. Y esto también es interesante, también nos hemos encontrado en algunos hospitales que ya manejan el expediente clínico electrónico, y bueno, hasta nos lo presumen y ya lo tenemos y demás, pero cuando hacemos la revisión interna de los contenidos de cada uno de los apartados o pantallas, resulta de que pues sí, ahí dice ANDA y que NIC y NOC, pero ya cuando hacemos la revisión resulta que todo estaba volteado, el NIC estaba en el NOC estaba acá, o sea, no saben armar notas. Tienen los registros clínicos, pero ya cuando se trata de armar una nota, ya no. La idea está totalmente cruzada. Esto significa un acto no consciente de enfermería. Y les repito, somos profesionales, ya no nos podemos dar lujos.
Hay algunas que me dicen, sobre todo en piso, tú me pides mucho, me exiges demasiado, tengo 10 pacientes y no puedo hacer todo. Perfecto, perfecto. No se los podrás hacer a todos, pero a uno sí. Y entonces, si tú sabes, con uno me demuestras si sabes. Y estamos hablando de una persona de en piso, pero puede ser en cualquier área de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, si una enfermera sabe hacerlo, lo tiene que demostrar. Le quitamos todos los 10 pacientes, hazle tus intervenciones a ese paciente y haz tu nota de enfermería. Y resulta que lo que no sabe es precisamente esa concordancia. Desconocen los lineamientos, como varias de las quirúrgicas desconocen la serie de lineamientos e intervenciones que tenemos que hacer dentro con el paciente y que son para registrar en nuestra nota de enfermería. Obviamente la negligencia también tiene consecuencias, ¿verdad? Y obviamente cuando no se acatan indicaciones, prescripciones, estándares, lineamientos propios de cualquier padecimiento, pues caemos en negligencia. Eso es muy importante que lo tengan presente. Por ejemplo, aquí les ponía, no se ve muy bien, pero es un diagnóstico de enfermería y pues primero me pone a las 18 horas de que le está ingresando paciente, que le tomó la tensión arterial y etcétera, etcétera, y resulta que abajo me pone que falleció a las 15 horas, ¿no? Entonces, como que no hay congruencia de las intervenciones de enfermería. También tenemos actos de precipitación, cuando el paciente todavía no termina su recuperación adecuada. Y bueno, pues ya tiene que salir porque ya nos vamos porque tenemos poca gente y demás. No, no, no. Debemos de tener cuidado porque también un acto de precipitación entra dentro del apartado legal, ¿verdad? Como también mis respetos, yo acabo de dejar una felicitación en un hospital del ISSSTE, por cierto, del Estado de México, en donde hubo una cirugía para una menor de aproximadamente, que será unos 12 años, 13 años, y esta paciente fue intervenida por oftalmología. La paciente no se recuperaba porque manejaron inadecuadamente todo el apartado de anestesia, pero tardó su recuperación. Pero sin embargo, quien defendió la posición de que la paciente no salía hasta su estabilidad fue una enfermera. Una enfermera que fue observada y ya no se daba cuenta de que yo estaba observando, pero se le dejó una felicitación. Estamos hablando de una circulante que defendió su posición y defendió al paciente. ¿Sí? Todos los demás sancionados, menos ella. ¿Por qué? Porque dijo claramente, no, doctora, ella no puede salir así hasta que esté estable. Sus signos vitales no están estables, tiene vómito, tiene etcétera. No puede salir así. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla del profesionalismo de enfermería, actos humanos defendibles por una enfermera. ¿Sí? Y bueno, esto para mí es un orgullo decir que tengo una compañera que sabe trabajar. ¿Sí? Esto es interesante. Obviamente regresamos a un acto de imprudencia, dice realizar actos con ligereza, sin adecuadas precauciones. Aquí vuelvo a retomar a aquellas colegas que de repente les mandan externas, que es su primera vez, o estudiantes cuando entran. Colegas, por favor, vuelvan a revisar la higiene adecuada de la limpieza, del instrumental. Se las dejan en sus manos porque creen que es un procedimiento sencillo. Muchos de ustedes sí la revisan, otros no, pero hemos encontrado instrumental que antes de llegar al proceso de esterilización va todavía muy sucio con muchos detalles, ¿no? Y no se diga después también en la selle, que ya sería otro detalle a tomar. Y bueno, aquí les muestro también evidencias, ¿verdad?, de cómo se está usando el corrector. Obviamente está mal, está inadecuado. Arriba son registros, abajo están las notas, pseudonotas. No saben integrar una nota. Esto es muy importante. Nosotros cuando llegamos y vemos que por lo menos lo intentan, se les da la asesoría para que llenen una nota adecuada. No así cuando dejan en blanco todo, ¿de acuerdo? Y aquí está uno de los principales sesgos que tenemos, ¿sí? Y tenemos evidencias y seguimos manejando las evidencias. No solamente ahí, tenemos situaciones de impericia, porque hay una normativa, en este caso estamos viendo, ¿verdad?, cuando se les tiene que tomar el tamiz. ¿En qué momento también hablamos del área UTQ, en donde muchas de las pacientes ahora que se están atendiendo su parto inmediato, que es parto normal, eutóxico y demás, ¿sí? Y que se tiene que ir, la norma dice que debe de ser tomado el tamiz ahí, ellas tienen que tomarlo, la norma indica que tienen que tomar el tamiz antes que la paciente se quede a su niño, porque ya no la suben a pisos, ¿sí? De ahí la mandan a su casa, obviamente se recupera y se va.
Bueno, pues se niegan a tomar el tamiz, el lineamiento dice que lo deben de tomar, y cuando lo llegan a tomar de manera inadecuada, esto se llama impericia legal, ¿de acuerdo? Eso es una falta de habilidad del profesional. Si no la quiere hacer, es un acto de omisión. Y si juntamos impericia y omisión, es una desviación de las más grandes, se llama negligencia. Entonces, colegas, se dan cuenta cómo estamos muy cercados del apartado normativo y seguimos con más, ¿de acuerdo? De más, y tenemos evidencias y evidencias de todos los apartados. Esta evidencia se las pongo porque en todos los apartados de observaciones, inclusive las que han tomado también algunos registros, cursos conmigo o con Eric, ¿verdad? Que es uno de los que también maneja muy bien todo lo de registros. Ambos estamos señalando que en el apartado de observaciones de cualquier hoja de enfermería va el sustento legal, de dónde lo retomamos, ¿sí? No va esas notas que están poniendo. Eso nos habla de que realmente ni con el instructivo institucional están haciendo las cosas de la manera adecuada. Esto es impericia, poner puros puntos, se tiene que poner la numérica para que sea normativamente aprobado. Si ponen puros puntos, no es adecuado, es una desviación. Por lo tanto, la impericia se considera de esa manera y obviamente de ahí nacen los delitos culposos y dolosos, ¿verdad? Que los vamos a ver rápidamente. Ese es un delito culposo. No hubo la intención de dañar, pero no lo reporté porque así ya venía, así ya me lo bajaron, no fui yo, pero no lo reportó. Usted lo debe de reportar y debe de colocar que así lo está recibiendo, ¿verdad? Igual que cualquiera de todos estos elementos que tenemos. Y bueno, viene uno de los más fuertes, el dolo. Es la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de que no lo debo de hacer. No me cambio las botas, salgo con las botas, voy al vestidor, me regreso con las mismas botas, me guardo los chips, los chocolates en el pantalón, entro para comer adentro del quirófano. Cuando entran me venden hasta los bolis, ¿verdad? Allá adentro también del quirófano, etcétera. Todo eso son desviaciones muy grandes que implican la voluntad maliciosa de querer engañar a alguien, porque no lo hacen en vivo, lo hacen así, que no me vean, ¿sí? Esto es incumplimiento de una obligación que fue contraída, doblemente contraída cuando tenemos títulos y cédulas, ¿de acuerdo? Pero eso no libera de cualquier acto que sea por dolo y significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. Esto es igual que cuando meten sus maletas y demás a un quirófano. El delito doloso, cuando es para un paciente, está aquí. Eso sí lo hemos visto, ¿verdad? Hasta en el quirófano hay que aspirar a un paciente y demás, y le aspira nada, de verdad. Esto lo estamos grabando, ¿verdad? Pero sin embargo sí ponen en su hoja que se aspiran secreciones escasas y alineas, cuando realmente ni siquiera lo están grabando. Este es un ejemplo. También tenemos actos de inobservancia, cuando no se cumple todo lo que viene en las normas oficiales mexicanas. Les recuerdo que la 004 dice que debemos de escribir, con esa tenemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, vienen desde elementos de programación y demás. La norma 004 es muy completa e implica todas las áreas de dominio del área médica y de enfermería. Yo recomiendo que tomen por ahí algún curso o del MESIC. Por ahí en un tiempo vamos a dar uno, ojalá pudieran acudir. Y obviamente, el tener contemplado que en nuestras notas y registros de enfermería no debemos de hacer borrones y demás, debemos de testar, ¿de acuerdo? También como en este. Les pongo nuevamente por lo siguiente. También hay actos que merecen nuestro respeto. Este formato que está en la parte de abajo implica que alguien trabajó el formato y es excelente como lo llenó, cubre todos los requisitos que buscamos los auditores, pero cuando buscamos las firmas de quién lo hizo no están. Y este es un acto que también encontramos en muchísimas hojas. En las más frecuentes de las áreas quirúrgicas está que no me ponen el número de quirófano. Las horas no son congruentes con las horas que maneja el anestesiólogo. O simplemente no firman, nada más ponen un garabato, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son desviaciones que pueden echar a perder todo lo demás que están haciendo bien por no cumplir con un acto de tipo legal. Y seguimos con más, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, colegas, que el desconocimiento e incumplimiento de este marco legal vigente no nos exime de las responsabilidades. Esto no lo digo yo, lo dice CONAMED. Y bueno, tenemos tanto que buscar y tanto que escribir que obviamente si no lo hacemos y tenemos un problema legal, el juez no va a perder la oportunidad de podernos dañar, dado que eso a él se dedica, buscar y encontrar, ¿verdad?, las desviaciones,
Y obviamente la falta de exactitud, fíjense nada más esto, la falta de exactitud en la documentación se puede considerar como una evidencia de negligencia. Esto no lo dice ni un juez, esto lo dijo la Journal for Nursing desde 1982. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la enfermería como profesional se desarrolla en base a existencia de evidencia. Si no hay evidencias, no estamos haciendo nada. Lo que no está escrito no existe, colegas. Y les presento algunas notas que hemos hecho y que hemos encontrado de la unidad de cuidados intensivos. Aquí está una de quirófano. Yo le decía a su coordinadora, ¿cómo que no escriben? Claro que sí escriben, ¿sí? Tanto las circulantes como las instrumentistas tienen elementos para escribir, tienen qué cosas colocar, tanto en el pre, como en el trans, como en el postoperatorio. Y basándonos en un proceso enfermero, porque aquí está una valoración, aquí está un diagnóstico, aquí están las intervenciones y está la evaluación. En el preoperatorio únicamente se toma todo aquello que nosotros podríamos manejar como hábitos, ¿verdad? Y en el postoperatorio también se hace proceso enfermero. Ahí está una valoración, un diagnóstico, las intervenciones y la evaluación, ¿sí? Por supuesto que existe la manera de escribir una nota de enfermería bien hecha tanto en quirófano como en recuperación. Y en todas se puede implementar el proceso enfermero, en todas. Eso es ser un profesional. Por lo tanto, sí se puede, colegas, y sí se debe y se tiene que hacer. Inclusive hasta tenemos ejemplos de notas de los psiquiátricos para que vean ustedes que es tan grande la amplitud de una auditoría que tenemos los elementos y tenemos los lineamientos para decirles a ustedes cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, colegas, ser un profesional de enfermería de verdad es un gran reto, porque el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento. Hablemos rápidamente de las sanciones de enfermería. Las sanciones se dan en todos los niveles, la más fuerte tiene de COFEPRIS. ¿Cuándo se da precisamente una sanción? Cuando hay mala praxis. Recuerden que existe mala praxis precisamente cuando se provoca un daño, pero también, ojo, cuando la persona humana, ¿verdad?, se le hace un tratamiento no humano, cuando el daño es parcial o total, y obviamente cuando se procede por imprudencia, negligencia, impericia, que ya les mencioné muchos ejemplos, en el arte del curar o cuidar. Estamos hablando médico y enfermera, ¿de acuerdo? Hay sanciones que son las consecuencias por incumplimiento, y eso es lo que debemos evitar en enfermería. Tenemos sanciones, y yo no se las voy a leer todas, pero bueno, aquí están. Somos servidores públicos, tenemos administrativas, tenemos por actos de omisión. Aquí abajo se los puse hasta grande. ¿Por qué? Porque todo lo que no hacemos se llaman actos de omisión. Si no escribimos es un acto de omisión. Esto es sancionado por la Constitución política. Tenemos hallazgos, hemos encontrado las cartas de consentimiento informado. En ocasiones ustedes se prestan para firmarlas. Cuando no están, hasta andan buscando al paciente. Esa es tarea del médico, no de ustedes. Así lo dice la 004. Sin embargo, bueno, son actos que estamos encontrando vacíos, ¿sí? Tenemos algo muy importante que nos sanciona como profesionales, que es el artículo 61 del quinto de profesiones. Dice que de los delitos que cometemos con título y cédula, ¿sí?, serán castigados, pero ahí nos remiten inmediatamente al Código Penal. ¿Por qué? Porque tenemos título y cédula. Eso es importante. Para decirles que son auxiliares, por ahí si alguna nos escucha, o las que tienen bajo su mando o control. Y entonces ellas, se los comenté al inicio, se llama corresponsabilidad. Si entra un auxiliar que no tiene título y cédula, las responsables de lo que hace serán ustedes. Tenemos lineamientos escritos en todas las instituciones que dicen cómo llenar. Por favor, no podemos decir no sé cómo o no sé dónde. También tenemos el Código Penal que habla de lesiones, ¿sí? Y nosotros hacemos a veces lesiones. Les he de decir que un acto deshumanizado en mover rápido a un paciente, etcétera, no sé, maniobras inadecuadas, métodos de contención que no estén adecuados y debidamente autorizados se llaman lesiones. Y esto nos puede llevar al Código Penal Federal. Obviamente también hablamos de lo que es la rescisión de las relaciones de trabajo. ¿Cuándo podemos retirar a un trabajador? Y aquí es muy claro, fíjense, cuando el trabajador compromete con imprudencia o descuido la seguridad de un establecimiento. Cualquier acto de nosotros dentro de un trabajo donde tenemos un contrato perjudica a la institución. Entra dentro de los puntos negros.
Y obviamente también cuando el trabajador se niega a adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados. Y bueno, comentábamos al inicio que ahorita que estamos haciendo las visitas de auditoría, pues tenemos una demanda tremenda en las áreas de urgencias y demás por los COVID, precisamente, que se están presentando. Y encontramos algunas áreas que precisamente por el COVID han bajado ahorita la presencia de cirugías. Y resulta que encontramos a un grupo muy fuerte de enfermeras sin hacer nada en un quirófano. Bueno, comillas, sin hacer nada. Algunos detalles administrativos, ¿sí? Entonces, inmediatamente se dio la indicación de que tenían que salir para poder apoyar las áreas COVID fuerte y quedarse nada más una guardia. Nosotros los auditores sí sabemos quién tiene que salir y quién tiene que quedarse, dejamos esto a juicio del supervisor y del jefe de enfermería, y resulta que las colegas se negaron. Omito decirles que se procedió legalmente, nadie puede negarse, menos en situaciones críticas y menos en una pandemia. En una pandemia todo mundo tiene que acudir a la necesidad del usuario, cliente o paciente. Nadie puede negarse. Eso va contra la ley, ¿sí? Y se aplicó la ley. Omito decirles qué sucedió, ¿sí? Y tenemos entre eso más evidencias. Por ejemplo, ¿verdad? Que es una evidencia de que, bueno, nos está mostrando su biológico, pero también sus uñas, y nos habla de que obviamente se puede ser por descuido y se puede ir hasta negligencia porque está manejando un producto invasivo de uso humano llamado producto biológico. Así tan sencillo. Pero tendremos también, bueno, lo de la rescisión que ya se los comenté. Y viene algo muy interesante que también comentaba, ustedes que manejan mucho la higiene de manos, también quien no se lo hace de la manera adecuada, y nosotros los auditores traemos unos hisopos que tomamos muestra de espacios interdigitales y de otros más, para poder decidir si después de una higiene de manos que ustedes se hagan, realmente se la hicieron adecuada o no, porque ahora ya COFEPRIS sí tiene sanciones. Tiene sanciones y aquí habla de omitir la higiene de manos o hacer lo que no se debe hacer, dejando de hacer lo que sí se debe hacer, quiere decir higiene de manos inadecuada, donde se comprueba que todavía tienen de alguna manera evidencias de que no está bien hecha, bueno, pues amerita una sanción. Aquí está el fundamento y ahí dice quién lo pone y en dónde viene, ¿sí? Porque es algo que nos preguntan, a ver, dice, ¿dónde dice? Aquí dice. Y aquí dice hasta qué te van a hacer, pues simplemente por una higiene de manos. Yo les digo a ustedes, si esto se hace por una higiene de manos, ¿qué no se hace con lo demás? Un acto que no es humano, como lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Entonces, faltan muchísimas sanciones. Una de ellas, que sí no voy a irme sin dejárselas de comentar, es la violencia obstétrica, ¿sí? Que es castigada, y aquí viene ya muy grande y tiene de verdad un impacto tremendo, ¿no? Y recuerden que hasta gritarle a una paciente se considera violencia. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en esos apartados, porque se considera un delito de tipo doloso. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, concluyamos con este apartado. La práctica profesional de enfermería implica responsabilidad de lo que yo hago y digo como profesional. Por lo tanto, si no puedo hacer el bien, pues por lo menos voy a procurar no hacer daño, reconociendo que no sé y obviamente creciendo profesionalmente. Debo de yo demostrar conocimientos, el manejo de mi tecnología en la actualidad y demostrarlo con una práctica altamente efectiva, dado que el acto del cuidado no se mide porque yo hice 30 lavados quirúrgicos, no, es por el impacto y efecto de las intervenciones que yo hago, ¿sí? Si me resultó bien y estoy logrando sanar al paciente o lo hago de manera mecánica y inadecuada. Recuerden que las desviaciones, la mala praxis, siempre van a representar riesgos en el cuidado y esto nos va a llevar a sanciones. Es lo que tenemos que evitar. Yo recomiendo un autocuidado legal. ¿Qué quiere decir? Por favor, métanse más a ver las sanciones que tenemos. Por favor, mis queridas colegas quirúrgicas, vayan hacia buscar los lineamientos de cada uno de los procedimientos, qué acciones se hacen durante el perioperatorio con cada uno de los pacientes que tienen y lo que tienen que hacer desde el punto de vista de bioseguridad, porque eso casi no se pone, ¿de acuerdo? La actual crisis, entonces, esta pandemia, exige renovarnos. Y renovarnos significa actos conscientes de enfermería. Tener una actitud positiva, ser asertivos, conocer nuestra normativa, conocer qué es lo más importante en este momento para poderlo emprender y evitar sesgos. Conocer perfectamente que tenemos que llegar a cumplir nuestras
acciones esenciales para la seguridad del paciente. De recuerdo también, ya no se llaman metas internacionales, por favor, ya no, cada vez que lo escucho digo Chihuahua, no se han actualizado. Se llamaban metas, eran 6. Se agrega el registro de eventos adversos, se agrega la cultura de seguridad del paciente, que se están haciendo auditorías. Juntas, las 8 se llaman acciones esenciales. Ya no están separadas, ya no se llaman metas, colegas, por favor. Esto es muy importante. Colegas, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Sin embargo, el conocimiento es poder. Y en manos de una quirúrgica, mis respetos. Tenemos que responder a estos retos 2021. Y de alguna manera llegar a más, para no quedarnos con dudas y acribillados como está aquí mi imagen. Les doy las gracias por su atención a las que se mantuvieron y a las que no también. Los auditores vivimos de las que no están enteradas. Muchas gracias a todos, gracias a las colegas de la asociación. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Lupita. Doctora Guadalupe Pérez, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones. De verdad, nos dejó para reflexionar. Bueno, hay que reflexionar mucho en lo que estamos haciendo y en lo que no estamos haciendo. Dice, en muchas instituciones aún no existen hojas específicas para los registros clínicos de la enfermería perioperatoria. Las instituciones que sí cuentan con ello han transitado por una revisión previa y autorización de diferentes escritorios. Mientras no se tengan hojas específicas y ante la falta de espacios en la hoja de enfermería de hospitalización, ¿dónde se podría elaborar una buena nota de enfermería detallada con aspectos de cuidados profesionales? Excelente pregunta. Es una de las que más me hacen durante las auditorías. Bien, la norma 004 nos dice que tenemos que escribir lo que hacemos. Obviamente, aquí viene implícito algún detalle importante. Si no tenemos el formato que en este momento nos rige, ¿verdad? Dentro de la institución, sea cual fuere la institución. La 004 nos da la libertad, la autoriza, que nosotros implementemos una hoja. Nosotros lo que sugerimos es precisamente la hoja de evolución médica. Inclusive le decimos, testa. Dice nota de evolución. En la parte de abajo ponle nota de enfermería. Testa. Está autorizado testar. Y ahí escribe todo lo que tengas que escribir. ¿Qué sugerimos nosotros? Y es ahí donde regreso con el cierre que di. Colegas, tenemos que poner nuestra nota de enfermería, pero con enfoque de proceso enfermero, valoración, ¿sí? Con un buen diagnóstico. Yo no quiero nada, quiero un diagnóstico elaborado por la enfermera quirúrgica, y he visto, porque cuando hacemos los ejercicios con ellas, hacen bellezas, colegas, de verdad, por eso les digo mis respetos para las quirúrgicas. Se descubren, dice, yo hice eso, sí, es que eso es tu diagnóstico. No estés buscando una etiqueta, no existen. Porque tu paciente te dicta tu etiqueta. Coloca tu nota. Y las hemos hecho. Ese ejemplo que les puse lo hizo una enfermera que era la más renuente para hacer una nota. Cuando la vio dijo, es que sí puedo. Pues sí. Y no necesitaste 3 libros ni tampoco un bagaje tremendo. Todo sale de aquí, porque por eso somos auténticos profesionales. Por lo tanto, la 004 dice que podemos usar una hoja. ¿Qué aconsejamos nosotros dentro del apartado 7 precisamente de acciones esenciales? Que la hoja que diseñen precisamente salidas de la operación, que son las mejores, las que elaboran las colegas, ¿sí? En ese momento se presenten al COCACEP de la unidad del establecimiento, al comité de calidad, para que lo registren dentro de sus minutas. Ellos tienen la obligación, si no se los niega, para eso estamos los auditores. Si ellos les dicen no se puede, para eso estamos nosotros. Por eso yo siempre publico mi correo electrónico y mi número, ¿de acuerdo? Para decirles a sus autoridades que sí se puede. Ahí dice, ¿sí? Que sí se puede colocar y se propone. Y lo propone la enfermera, si quiere la última del quirófano último. Pero dice, me hace falta una hoja, yo propongo esta.
¿Por qué? Para pilotearla, porque no nos alcanza, los espacios son cortos y hacemos mucho. Y es una gran verdad. ¿Sí? Entonces, sí se puede. ¿Quién lo autoriza? La 004. ¿Con qué lo supervisamos nosotros? Con las áreas de dominios, ¿dónde vienen? En el MESIC electrónico. ¿Cómo podemos iniciar la petición en nuestro trabajo para la implementación de un espacio para que la enfermera quirúrgica realice sus registros perioperatorios, ya que en muchas instituciones no tenemos asignado un espacio para este tipo de registros y los hacemos normalmente en la hoja de cirugía segura? Sí. Primero, la hoja de cirugía segura no podemos ocuparla nosotros. Es como, no sé, un ejemplo, ¿no? Y digo en la institución, porque ahí lo he encontrado, nada más no digo en qué parte del país, ¿no? Pero he encontrado que las enfermeras del ISSSTE están omitiendo un proceso muy importante de enfermería, dado que están registrando, boleando, inclusive en las mismas indicaciones médicas que pone el médico, nada más ponen adelante los horarios en que colocan el medicamento. Totalmente indebido, es una desviación muy grande porque estamos violentando un documento médico. ¿De acuerdo? Esos son sus registros y sus indicaciones de ellos, las nuestras son otras. Por eso me parece muy interesante la pregunta que ella hace. Lo que ella hace se encamina por algo que en calidad se llaman proyectos de mejora. Existe un formato para hacerlo. El COCACEP de la unidad está obligado a recibirlo. ¿De acuerdo? Una vez que se recibe ese formato que está implementando ella, el COCACEP tiene que dar una indicación. La indicación es, se inicia piloteo. Al iniciar piloteo no quiere decir que se suprima otra hoja si es que la hay, sino que se endosa, se agrega, ¿sí? Obviamente cuando se hace una propuesta de esa índole, es ahí donde pues uno busca el apoyo de nuestras queridas colegas quirúrgicas de posgrado, que tienen una visión más sistémica, porque ellas pueden apoyar para poder hacer el instructivo, dado que les piden el formato más el instructivo, ¿sí? Y se mete como proyecto de mejora. Hemos tenido impactos muy grandes en este sentido y dan muy buen resultado. Esa es la línea, el paso legal de que se puede hacer, sí. ¿Quién lo autoriza? La 004. ¿Y quién nos autoriza a hacerlo como profesionales? El quinto de profesiones y la 019 en el apartado de posgrado. ¿Hasta dónde puede hacer un posgrado? Eso y está autorizado. ¿De acuerdo? Dice, buenas noches, excelente tema, doctora. Soy técnico en quirúrgica. He apoyado a piso en tiempos de pandemia. Me asignan 8 pacientes. Ya se maneja la hoja de enfermería de registros clínicos. Hay días que no logro terminar mis registros por la carga de trabajo que tenemos. Sé que es una desviación. ¿Qué puedo hacer o más bien debo hacer? Es impresionante la carga de trabajo y la falta de personal. Por supuesto, yo inicié mi plática reconociendo eso, que precisamente son acuerdos internos que tienen las autoridades con sindicatos para equilibrar precisamente el déficit tan grande que tenemos del indicador de cobertura de enfermería. Eso se conoce. Los auditores lo conocemos. ¿Qué es lo que aconsejamos cuando tienen un número que rebasa su indicador? Y es frecuente, ¿sí? Denos las evidencias, y las evidencias son claras. Si tiene su paciente 1 que se llama Josefina, la paciente 2 se llama Lupita, la 3 se llama Lupita, la 4 Mari, el 5 Franco, Débora, Hermilo, etcétera, ¿sí? Pues entonces, a la hora que yo pongo donde dice mi nota en observaciones, yo tengo que poner Josefina, paréntesis 1, Lupita, paréntesis 2, Lupita, paréntesis 3, María Isabel, paréntesis 4, etcétera. Voy numerando yo mis pacientes de ese día, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando termino mi jornada le tomo una foto, como quede su hoja, ¿sí? Estamos hablando que hay cosas que no podemos omitir. Entre los registros, el boleo de medicamentos. Eso es muy importante porque legalmente es un invasivo, ¿de acuerdo? Así estemos en quirófano, ya vimos que hasta en quirófano se tienen que hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Y obviamente ponerlo en observaciones, de tal manera que pesquemos la firma del supervisor. Es una manera de que se llama deslinde de responsabilidad. Legalmente, bueno, cuando yo doy los cursos relacionados con notas de enfermería, les enseño a hacer un deslinde de responsabilidad. ¿Por qué?
porque estamos superando, estamos rebasando la cantidad de un indicador, comillas, que todavía se está evaluando actualmente en otros apartados de la federación, ¿verdad? Porque se va a hacer una reconvención ahora con lo del COVID, el número de pacientes por enfermera está en tránsito. Pero bueno, ¿qué puede hacer él? Eso, numerarlos y ponerle exactamente las horas en que está haciendo sus procesos y procedimientos. Con el fin de que si no puede hacer una redacción larga, que ponga el mínimo de su intervención, eso es importante, ¿de acuerdo? Poner lo mínimo de llenado, sí, no van a estar bien, son sesgos, pero el hecho de que enumere a sus pacientes y tenga sus evidencias, digo, no va a ser siempre, pero cuando así sea, tenga evidencias, le va a evitar un sesgo de cualquier índole ante cualquier supervisor o auditoría. Y obviamente se hace un deslinde. Ese es un formato que se hace que, bueno, cuando gusten, bueno, como asociación, ¿verdad? Lo podemos tocar o darles un curso exclusivamente de esto. Con todo gusto. Hago extensivas todas las felicitaciones y agradecimiento de nuestros asistentes. Estamos para servirles, somos colegas, creo que es lo más importante. Reforzarnos entre nosotros nos hace grandes. Y repito, mis respetos. Yo cuando entro a un quirófano y escucho, simplemente el escuchar, cuando ustedes entregan un instrumento en un guante, me impacta, me impacta. Es un respeto que yo tengo para esa área de dominio. Respeto a todos mis colegas. Yo soy auditor. Tengo varios de posttécnicos y tengo el currículum que tengo. Pero yo siempre he dicho mis respetos, ¿sí? Y es el crecimiento, es lo que buscamos todos y estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Si en algo puedo apoyar, aquí está.